Ahora sí ya puedo ver. Vamos entonces a iniciar toda vez de que ya se ha explicado completamente el asunto de las disposiciones por parte de las autoridades en esta semana. Entonces vamos a trabajar directamente ya rápidamente en la asignatura de biología para esta semana, semana número 10. Perfecto. Entonces, ahora sí que ya tengo abierto. Vamos a compartir la pantalla. Y tenemos, perfecto. El sistema de reproducción en los seres vivos. Vamos a ver sistemas de reproducción. Entonces entramos a un tema muy interesante. Los sistemas de reproducción en los seres vivos, dice, la función consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Es decir, reproducirse es de que yo tenga hijos, que la planta tenga otras plantitas, que serían plantas hijas, que la bacteria tenga bacteritas chiquitas, otras hijas. No hablemos de los virus porque los virus no están considerados como seres vivos. Está fuera de todo el proceso, pero hay una otra clasificación para los virus. Entonces, bacterias, hongos, animales invertebrados, plantas, todos tienen un tipo de reproducción. Todo ser vivo que usted vea o que usted escuche, significa que ha habido otro ser vivo antes y de ese se ha producido, se ha reproducido. Esa es reproducción en los seres vivos. Entonces, si usted de pronto tiene ahí bacterias que le están afectando a usted, le están haciendo daño internamente, significa que ese ser vivo se introdujo a su interior, puede ser por alguna bebida, por alguna comida, por la respiración, depende de la situación. Y se van reproduciendo, se van multiplicando, en otras palabras, en su interior. Los seres humanos también nos multiplicamos, ¿no? Somos más de 7.600 millones de seres vivos en el planeta. Cada uno somos diferentes, incluidos usted, yo y todos los demás. Tenemos las papas, cebollas que están aquí, son seres vivos que deben haber venido de otro ser vivo. Pero con esta explicación, que justamente lo que dice aquí al inicio, es el que forme nuevos seres con características de sus progenitores. ¿Por qué? Para los seres vivos es necesario la presencia de material genético, que puede ser ADN o ARN, que ya lo vimos en algún momento, ya lo estudiaron en primero y en segundo de bachillerato ustedes. El ADN o el ARN, dependiendo de los seres vivos de los cuales estamos hablando. Esa información genética se replica y entrega a sus hijos. En otras palabras, lo que usted es ahora tiene información genética de su papá y de su mamá. Imagínese la información genética que ha recibido usted de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, etc. De toda esa información. Y por qué no decirle todo el desarrollo evolutivo que conocemos así científicamente de los seres humanos. Eso es lo que tiene la información genética. Bueno, existen dos clases de reproducciones muy diferentes. La reproducción asexual, el prefijo a, que significa sin o no, sin sexo. La reproducción asexual. Y la reproducción sexual, que significa sexo, es decir, la unión de dos individuos diferentes. La reproducción asexual es aquella, de pronto, para que me entienda, usted está parado en un lado y comienza a inflar el cachete y del cachete sale, se le infla y explota y sale otra cantidad de información y de ahí se forma otro igualito a usted, por mencionarles algo. Esa es reproducción asexual. De que de un solo ser, si la presencia de otro, da origen a hijos. Eso es. No hay la unión con otro ser. Esa es reproducción asexual. El desarrollo del nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor. Reproducción asexual vegetativa. Gemación, hay diferentes clases, gemación, escisión, fragmentación, que sobre todo se utiliza en la agricultura. Vamos a verlos rápidamente. La gemación es un tipo de reproducción conjunto de células que se determina sobre la superficie de medios como un abultamiento. Es el ejemplo que acabo de hacer. Es un abultamiento, comienza a abultarse y se parte, porque está bien grande, como en este caso, un abultamiento como que fuese en el cachete, esa es la idea. Eso se da sobre todo a nivel de seres unicelulares, sobre todo, en la mayoría de casos, a nivel de seres unicelulares. Eso se llama gemación. La gema en este caso es el abultamiento, ensanchamiento, y explota.
La escisión es una estrategia del individuo adulto que fragmenta longitudinalmente, transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos. Por ejemplo, cuando quiere dar formación lugar a otro ser vivo, me parte en dos y cada parte se rellena, forma un ser vivo y la otra parte otro ser vivo. Eso es escisión. Esto se da, por ejemplo, aquí abajo tenemos en las medusas, anémonas, corales, estrellas de mar, dólares, ofuros, erizos de mar. A ver, para que me entienda la estrella de mar, se parte la estrella de mar, puede ser por sí sola o puede ser que un accidente que tenga. Al partirse la estrella de mar, cada uno por su lado forma otra estrella, nuevamente. Esa es la partición, en este caso, la escisión. Y se forma. Bien. En los sifozoos, medusas o hidromedusas, la escisión recibe el nombre de estrobilación. Bueno, esto es importante. Entonces, igualmente las medusas se parten y dan lugar a la formación de dos medusas. Esa es una reproducción asexual vegetativa por escisión, por escisión. La fragmentación, en cambio, se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento, dando lugar a dos individuos. Se da en vegetales, en jardinería se utiliza multiplicación por esquejes. A continuación presentamos formas importantes de fragmentación. Tenemos formas de fragmentación. El bulbo, con las cebollas, los estolones, los tubérculos, los rizomas. En este caso se utilizan rizomas, se utilizan las raíces, los tubérculos, las papas. ¿Qué hacen que ustedes con las papas? Le sacan los famosos hojuelos, ¿verdad? Así le denominan los hojuelos. Y ese hojuelo le plantan y sale otra papa. Sale otra, no otra papa, sino otra planta de papa. Entonces, esas son las formas que uno puede utilizar y dan origen a otro ser vivo sin necesidad del intermediario de otros, por sí solitos. Aquí haciendo un paréntesis, los grupos feministas actuales y que son extremadamente feministas, que se van hasta en contra del hombre, etcétera. Ellas muchos piensan de que la posibilidad en algún momento de poder dividirse por reproducción asexual, que sea por gemación, es decir, que el hecho de que se partan en dos y formen dos personas. Esa es la idea que tienen las feministas en eso, para no utilizar a los hombres, que los hombres son unos sinvergüenzas, unos mal ejemplos, bueno, todo lo que ustedes conocen, las feministas extremas. En ocasiones estos mecanismos que acabamos de mencionar, estos gemación, escisión, fragmentación, no producen una reproducción, más bien es una restitución. Por ejemplo, la formación de yemas no siempre implica la reproducción de individuos en las plantas. Las yemas están constituidas por los misterios, son responsables del crecimiento. Por ejemplo, tenemos una planta, está creciendo y tiene yemitas, unos abultamientos. Ese abultamiento va a dar origen a alguna rama, alguna hoja, y eso hace crecer la planta hacia arriba, hacia el ancho, etcétera. Eso es lo que decimos yemas, pero no ha producido una nueva planta. Entonces, no es en este caso tipo de reproducción directa de otra planta, sino el de mejoramiento y el de crecimiento, en este caso la planta. Por su parte, la escisión permite la regeneración de órganos o tejidos. En estos casos, no tiene la finalidad reproductiva. Por ejemplo, a partir de fragmentos de raíces, tallos, hojas, algunas plantas pueden regenerar un organismo completo. Estos fragmentos reciben el nombre de esquejes que hablábamos hace ratito. En la regeneración no se considera un proceso de reproducción del individuo entero porque solo se regenera una parte de los tejidos. Estos tejidos son perdidos por los animales cuando se encuentran bajo una situación de peligro. Por ejemplo, los artrópodos pueden generar patas, antenas, los reptiles, la cola, etc. A ver, vamos en este caso, que no necesariamente le dicen que es reproducción, es regeneración. Vamos por el caso de los, de pronto usted en su niñez o en un momento en el campo sobre todo, han jugado entre comillas o han visto alguna lagartija. Usted de pronto le está atacando un animal más grande y la lagartija a propósito busca romperse la cola. Estoy poniendo el ejemplo. Y al romperse la cola sigue moviéndose, tiene movimiento. Y ese movimiento le llama la atención al animal que le quería comer a la lagartija. Mientras la lagartija se escapa, la cola sigue moviendo y se come la cola eso. Perdió la cola, pero siguió vivo la lagartija. Le estoy poniendo el ejemplo aquí de regeneración. Con alimentación y el tiempo que pase, se va regenerando, le crece una nueva cola. Esa es la información genética que tiene. Le crece una nueva cola. Entonces, bajo esas características que estamos mencionando, el caso también de las estrellas de mar, de que le rompen un brazo,
y luego le crece otro brazo. Esa es regeneración. Eso es dentro de la situación de reproducción asexual vegetativa. Entonces, no es la formación completa de un ser, sino de pronto regeneración. Eso es lo que se menciona. Y el caso es de que hasta en las películas utilizan esta información científica. Recuerden ustedes, no sé cuál es, pero en la película del Hombre Araña, el Hombre Araña de pronto le gusta la ciencia y fue a un laboratorio y en ese laboratorio un científico no tenía un brazo, había perdido el brazo en un accidente, no sé qué había sucedido. Y el científico estaba investigando en reptiles, justo esta característica, y se estaba colocando, inoculando ADN del reptil. O sea, miren las situaciones interesantes, científicas y hasta a veces extremas que van. Y llegó al sentido de que le decían de que se coloque una prótesis de pronto mecánica que podía manejar, pero no le gustaba. Él estaba interesado en cómo utilizar el ADN de los reptiles para que ese ADN se conjugue con el ADN de la persona, el ser humano, del doctor, y regenere un nuevo brazo. Comenzó a desarrollar esos experimentos hasta que logró formar un brazo. Estaba contentísimo y él decía, esta investigación servirá a muchas de las personas que han perdido su pierna, su brazo, etcétera, por diferentes circunstancias. Y esto les alegrará la vida y les mejorará completamente. Maravilloso. Lo malo es que, como no había estudios anteriores, se supone que ese ADN del reptil se fue capturando el ADN de la persona. Y ahí se convirtió en reptil, ¿recuerdan? El reptilus, que se convirtió en un lagarto gigante y que pelea con el hombre araña y el hombre araña desesperado, no por no matarle, sino porque sabía de que era el científico y el otro buscando esa situación. Miren lo que hasta en las películas colocan principios científicos que no están todavía comprobados. Podría ser, hoy lo que se habla es la regeneración o situación de algunos órganos o algunos tejidos a través de las células madre. Pero las células madre que tiene cada individuo las botan porque podíamos tener en la placenta o en el cordón umbilical, que son propias nuestras. Eso significaría que cada nacimiento todos los médicos tendrían que guardar eso. Eso lo realizan sobre todo las personas millonarias, pensando en el futuro y la situación tecnológica actual que necesiten esas células madre para regenerar cualquier cosa. Hoy está hablándose en ese sentido, pero la ciencia no ha avanzado mucho al caso, porque quizás los réditos económicos no les dan, como es en el caso ahorita de la vacuna que todo el mundo tenía que colocarse, nos hemos puesto a nivel del mundo, y eso significa también una cantidad enorme de dinero que ha invertido los estados, porque la vacuna, pues, por lo menos ha sido gratuita y sigue siendo una vacuna experimental, porque no está todavía completamente desarrollada. Sí. Bien. Ojo, no se olviden, los profesores, al menos de mi persona, ya tengo las dos vacunas desde hace rato. La reproducción asexual por esporas o esporulación. Habíamos hablado aquí, reproducción asexual vegetativa, una, y la reproducción asexual por esporas o esporulación. No son semillas, son esporas. En el caso, ejemplo, dice, la espora es una estructura resistente que puede ser haploide o diploide, ya habíamos hablado número de cromosomas de la especie. En el caso de la esporulación asexual, las esporas se regeneran por mitosis y se llama mitospora. Las mitosporas pueden ser, la mitosis es un tipo de reproducción asexual. Es una célula y se divide en dos, punto, no necesita de otra célula, no es sexual. Por divisiones celulares sucesivas, este tipo de reproducción se da en algunas algas, pteridopites, embriopites, en algunos hongos. Aquí tenemos un helecho. Todo el mundo de pronto tiene un helecho en su casa. Si no lo tiene, algún momento lo ha visto. Y en la parte posterior de las hojas tenemos estos granitos. Estos granitos son las esporas. Estas esporas se caen al suelo y crece otra planta. Pero no es una reproducción sexual, son esporas. Por eso no tiene flores. Si tuviera flores, es una planta ya fanerógama y sobre todo completa y que tendría de pronto la flor, este órgano masculino, órgano femenino. Pero acá los helechos no tienen flores, tienen esporas y estas esporas caen y forman otra planta. Y el caso de, sobre todo en las selvas o sitios así, como en Intac, estas son transportadas las esporas por el viento, por el agua, por los pájaros, por el cuerpo de pronto de un oso, de la persona, etcétera. Y por eso en todas partes existe gran cantidad, sobre todo en la selva, de helechos. Y muchos helechos son muy grandes. En cuanto a la reproducción sexual,
se necesita dos organismos. Sexual viene de sectum, que significa división, macho y hembra. Eso es todo. Masculino, femenino, necesita eso. Información genética de un hombre, no puede ser de dos hembras y de dos machos, no, de un macho y una hembra. Tenemos entonces, dice, la forma de reproducción más frecuente de organismos pluricelulares, especialmente los desarrollados como el ser humano. Aquí tenemos el cuadrito de su libro que nos da una información interesante. Organismos como el maíz, pino, patata, perro, mosquito, ser humano. El número de cromosomas totales, es decir, diploide, 20, 24, 48, 78, 6, 46. El ser humano tiene 46 cromosomas. Y ahora, ¿por qué se denomina diploide? Porque está entregada la mitad de cromosomas por la mamá y la mitad de cromosomas por el papá. Por eso es diploide. Entonces, y otra cosa que les había dicho, el número de cromosomas de la especie no indica la complejidad o desarrollo. Mira, aquí el perro tiene 78 cromosomas, mucho más que 46 cromosomas que el ser humano. La patata o papa tiene más cromosomas que el ser humano, tiene 48, el ser humano solo 46. Entonces, primera situación que se rompió el esquema en algún momento, porque alguien pensaba, mientras más desarrollado es el individuo, más cromosomas va a tener. No, todo depende de cómo está organizado su material genético. Entonces, tenemos 46 cromosomas, que es información diploide. Ahora, las células sexuales en el caso, o germinativas, en el caso del ser humano, el espermatozoide en el hombre, el óvulo en la mujer, tiene la mitad del número de cromosomas de la especie. Tiene 23. Entonces, el número de cromosomas en el espermatozoide en el hombre son 23. Y en la mujer, 23. Eso se conoce como dotación haploide, la mitad. Haploide, la mitad. Solo las células sexuales. Las demás células, si saco aquí de la piel, saco aquí del ojo, saco aquí de mi cabeza, son células diploides que van a tener 46 cromosomas. Y esos cromosomas son los que revisan y analizan, sobre todo cuando alguien quiere saber si es padre de alguna criatura, que le están diciendo de que es papá. Es con el examen, en este caso, de herencia, para determinar características con los cromosomas que tiene el niño, la niña, que está mencionando que es hijo, cuando de pronto sospecha de que usted no es padre. Hoy con la tecnología y el adelanto científico se puede hacer eso. Antes, una mujer podía acusarle a un hombre de que era el padre y si tenía uno o dos testigos, sí, le hemos visto, ya, era padre y tenía que pagar todo lo que corresponde. Pero como padre no necesito yo estar de que me exijan. He tenido alguna circunstancia con alguien, pero los hijos es lo más sagrado, lo más divino que existe. Y eso debe llevarse adentro, no importa la relación con las personas adultas, sino los hijos. Pero en algunos casos, de pronto que sospecha que no es y ha sucedido, resulta de que al hacerse el examen no ha sido hijo. Entonces, no tiene que pagar absolutamente nada. Y a mí esas personas hasta le siguen juicios a quien le ha acusado de ser padre para que pague la paternidad, le sigue juicio por daños y prejuicios. Así de sencillo. Bueno, aquí hay información que ustedes pueden utilizar. Esta formación, las células reproductoras de los gametos contienen la mitad de cromosomas de una sola somática, acabé de mencionar. Acá tenemos, por ejemplo, los grupos como están las células divididas. Briofitos, teridofitos, espermatofitos. El gameto femenino se denomina ovocélula y el masculino espermatozoide. En los espermatofitos, ovocélula y célula espermática. En el ser humano, en los animales, especialmente el ser humano, la mujer tiene gameto que es el óvulo y el gameto que del hombre es el espermatozoide. Nombre de los gametos en los grupos taxonómicos que presentan organismo. En este caso, ogamia, o en este caso, la reproducción sexual. Perfecto, tenemos. Los dos cuadros están en su libro, entonces pueden revisar las veces que sean necesarias y revisar lo que explican los expertos. Aquí les presento dos gráficos que no tienen ustedes en su libro, pero es menester para poder entender. El ser humano normalmente tiene dos géneros, género masculino y género femenino, que ya está dado desde el momento de la fecundación. Se une el espermatozoide y el óvulo y ahí ya está indicando si va a ser hombre o va a ser mujer, por el espermatozoide que lleva la información genética. Entonces, el papá es el que pone el sexo del nuevo ser, ya lo hemos dicho anteriormente. Aquí tenemos el ser humano, cuando es niño, sus testículos no funcionan todavía, por lo tanto no se elaboran espermatozoides, pero en el momento de la pubertad, promedio en el ser humano, en el hombre ecuatoriano, son alrededor de 14 años de edad. Estoy poniendo promedio, algunos un poquito antes, otros un poquito después.
y comienza a tener, en este caso, el funcionamiento, le envía en este caso, el hipotálamo, hormonas para que se despierten los testículos. Y los testículos comienzan a generar hormonas masculinas y espermatozoides. Las hormonas masculinas que hace la voz ronca, que aparece vello púbico, vello axilar, que le hace ensanchar la espalda, etc. Esos son los cambios sexuales secundarios por las hormonas. Y va creciendo. Y sobre todo la parte que nos interesa en este momento de reproducción, la formación de espermatozoides. Los espermatozoides, ¿dónde se forman? En los testículos. El testículo está fuera del cuerpo porque el testículo necesita una temperatura menor al interior del cuerpo. En el cuerpo tenemos promedio 36.5, 37 grados centígrados. Y fuera del cuerpo tenemos menos cantidad de temperatura. Si estuviera aquí adentro se chamuscarían los testículos. Entonces, el testículo comienza a formar espermatozoides y se van a guardar primeramente en esta partecita que es el epidídimo, se llama epidídimo. Ahí se gradúan porque si para fecundar en forma in vitro el médico saca espermatozoides de aquí, los espermatozoides no son viables para poder reproducir. Necesitan graduarse aquí en el epidídimo y luego del epidídimo, que pasan un cierto tiempo de graduación, para que me entiendan ustedes, o sea, madurando, pasan por el conducto, por estos conductos, el conducto deferente. El conducto deferente va hacia la vesícula seminal. La vesícula seminal, como observan, está ubicada entre la vejiga y entre la próstata. Ahí se guardan, ese es el almacén. La vesícula seminal y tiene conducto por interno de la próstata. El momento que eyacula, tiene relaciones sexuales el hombre, eyacula, es decir, se abre aquí este compartimiento y se cierra aquí el compartimiento de la orina. Y lo único que hace es eyacular la cantidad de semen con espermatozoides en la vagina de la mujer. Y esos espermatozoides pueden fecundar a la mujer. Listo. Entonces pasan aquí. El hombre tiene también aquí la vejiga, que cuando no tiene relación sexual, se cierra este compartimento de la vesícula seminal y pasa solamente la orina por la uretra. Hay hombres que de pronto tienen relaciones sexuales y pueden tener orina con semen, y significa que estos conductos están mal, tiene que hacerse revisar por un urólogo. Y viceversa, de que cuando orina, de pronto hay cantidad de espermatozoides y material de la vesícula seminal, semen, entonces tiene que revisarse porque puede tener algún problema. Y uno de los problemas fundamentales, ya con la edad, el hombre tiene prostatitis, no próstata. El hombre tiene próstata, es un órgano. Entonces, ¿usted tiene próstata? Sí, como hombre. Pero yo he escuchado a algunos que dicen, a lo mejor la señora puede tener próstata. Las mujeres no tienen próstata, cuidado. Los hombres tenemos órgano próstata. Le digo, sí, prostatitis es la enfermedad, significa que esto se inflama terriblemente y al inflamarse cierra los conductos. Por eso la persona que tiene problemas con la próstata no puede orinar fácilmente. Y cada vez que va al baño a orinar es un calvario, es un dolor. Y cuando se tapa esto, el médico tiene que meterle una sonda por la cabeza del pene, que es el grande, e introducirle por la uretra hasta acá adentro y que puede causarle daño, puede romper algunos tejidos y sangrar y meterle hasta aquí. Eso es muy doloroso, dicen, para los hombres, entonces hay que ver muy cuidado. Hay otro caso de que le hacen una cateterización por fuera, por el abdomen, y le sacan la orina por acá y tiene una fundita a un lado. Entonces ustedes saben de lo que estoy refiriendo. El hombre puede dañar su próstata cuando de pronto tiene mala higiene de sus órganos genitales, no se bañan, no se lavan bien, etcétera. Y peor todavía cuando tiene contacto con personas que tienen de pronto alguna enfermedad de transmisión sexual. No se diga si tiene SIDA. O puede llevar hasta la enfermedad y la muerte a la mujer con algunos de los virus que pueden causarle hasta cáncer en el cuello uterino de la mujer. El hombre, como no tiene cuello uterino, no tiene, pero lleva. Y al tener relaciones sexuales con una persona puede enfermarse con esto y producirle justamente el cáncer al cuello uterino. Sí. Bien, la mujer en cambio, como vemos, es diferente, tiene pero sus ovarios, y en los ovarios, cada ovario se va madurando un óvulo. De acuerdo a los mensajes médicos en embriología médica, la mujer nace con 2 millones de ovocitos primarios, no necesariamente, ya vamos a ver acá, ovos, sino ovocitos ya primarios, ya casi construidos. Pero significaría que podría tener 2 millones de hijos, eso significa. Pero durante la infancia desaparecen muchísimos. En la infancia desaparecen.
y se quedan los que mejor están. Y hacen un promedio de que se quedan aproximadamente 40,000 ovocitos. Significaría que también que la mujer podría tener 40,000 hijos. Pero la naturaleza es sabia. Los mejores ovocitos maduran y se hacen óvulos y pasan acá para posiblemente ser fecundados. Normalmente un óvulo por mes, el ciclo menstrual. Entonces, un óvulo lado izquierdo, un óvulo lado derecho. Pero hay situaciones en las que sale uno o dos óvulos del lado izquierdo, uno o dos óvulos del lado derecho, depende de la mujer. Y hay embarazos múltiples. Entonces, estamos mencionando lo común. Y la mujer termina ya la cantidad de óvulos en lo que se denomina la menopausia. La menopausia no tiene más óvulos, ya no tiene que formar y comienza también a tener cambios porque ya no se producen hormonas. El hombre, en cambio, la característica es de que puede seguir generando, a pesar de que hay la andropausia, porque ha bajado su libido, es decir, su apetito sexual y su situación hasta de formación de los espermatozoides, dependiendo del estado físico, la alimentación, etcétera. Pero ha habido hombres que tienen 75 años y han logrado concebir a mujeres jóvenes de 30 años. Sí, y cuando hacen el ADN dicen, no, como un hombre es porque se mantiene físicamente, su espermatozoide sigue, entonces puede todavía fecundar. Bien, aquí tenemos el ciclo menstrual, que cada mes baja el sangrado y se va hinchando las paredes nuevamente, con la idea de esperar un óvulo que se fecunde. El óvulo puede caer en este lado del útero, en este lado de acá o en este lado. Muy pocas veces se queda aquí en la trompa de falopio. Esto se denomina embarazo ectópico, que puede producir hasta el rompimiento de esto, hasta la muerte de la madre. Entonces, por eso es importante estar controlado por el médico. Perfecto. Para finalizar esta parte de producción sexual, los gametos, tanto espermatozoides como los óvulos, tienen un proceso llamado gametogénesis por meiosis. La meiosis es reduccional, es decir, entonces los hombres tenemos espermatogonios, las mujeres ovogonios, y van dividiéndose primero hasta aquí por mitosis, se van dividiendo lo mismo. En este caso 2N, 2N significa que es diploide. Pero ya comienza en este caso la división meiótica en la pubertad y ya es reduccional. Ya de 2N se convierte solamente en N, la mitad del número de cromosomas es haploide. Por eso la meiosis es división celular reduccional y que termina en haploide, ya lo dijimos anteriormente. El espermatozoide tendrá la mitad del número de cromosomas, 23, y el óvulo, 23. Se une 23 más 23 y forman un nuevo guagua, un nuevo ser y con 46 cromosomas. Diferencia. En la espermatogénesis de un ovogonio se dan origen 4 espermatozoides, 4, listitos para fecundar. Y ya saben que la fecundación necesita un solo espermatozoide. Y la mitad de ellos son cromosomas X y la mitad de ellos son cromosomas Y. El papá pone el sexo del nuevo hijo. Y la mujer de un ovogonio da resultado un óvulo y 3 ovocitos, en este caso corpusculares polares, que se mueren. Entonces, de un ovogonio, 1. Entonces, 1, 1. El hombre, en cambio, de 4, 4. Por eso, cada vez que tiene una eyaculación, el hombre aproximadamente coloca en la vagina de la mujer entre 300 a 400 millones de espermatozoides, millones. Y de eso se necesita solo uno para fecundar. Y el que fecunda se supone que es el mejor logrado, el más rápido, el más apto, el más fuerte. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Esa es reproducción sexual. Perfecto, con eso creo que estamos claros de lo que dice su libro y aquí con los gráficos respectivos. Como tarea de clase, para los que no han venido, la señora que no ha venido, identifique y coloree con rojo si es reproducción sexual y con azul de producción asexual. Aquí, reproducción a partir de una parte de la planta, ya sabemos, de producción asexual. Las flores, ¿dónde se flores? Las flores son los órganos sexuales de una planta. Hay plantas que tienen flores, tanto con órgano masculino como con órgano femenino. Y hay otras plantas que tienen, unas flores son masculinas y otras flores son femeninas. Así diferencia, depende de las plantas. Bien. Y segundo, ¿cómo se llama el tipo de reproducción en el cual la mitad de información genética del cigoto pertenece a los espermatozoides, la otra mitad al óvulo? Ya mencionamos completamente eso. Entonces, ustedes también pueden desarrollar esto en su cuaderno para que estudien en su momento para las pruebas y exámenes. Puede haber alguna pregunta, da la vuelta de estos. Perfecto, con esto finalizamos el tema de clase del día de hoy.